pero como este no es su... Sí, ¿qué pasó, Roberto? No, nada, Ok, un perfecto. error. Muy bien. Pueden utilizar Git para guardar sus cambios o lo que pueden hacer es, lo más fácil es renombrar su aplicación. Por ejemplo, aquí lo voy a buscar 22.01.10, que es la de ayer, y hacer el proceso de Git clone. Se los voy a colocar en el chat. Sí, está muy feo el tema del COVID. La verdad, gente que se ha estado cuidando, que no le había dado en estos 2 años, ahorita empieza a caer. Y de verdad no es que se baje la guardia, es que esta cosa está todavía más virulenta. Afortunadamente, estaba checando por ahí los datos oficiales. Obviamente hay muertes, pero no está tan alta como hace año y medio antes de las vacunas. Entonces, hay que sacar el cóctel completo de cuidarnos a más no poder, utilizar doble mascarilla y además, muy importante, estar vacunados y reforzados. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy yo creo que vamos a ver los primeros 3 capítulos y vamos a empezar con el tema de desarrollo dirigido por pruebas, que de hecho eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Durante estas 2 semanas vamos a estar realizando pruebas, tanto pruebas unitarias como pruebas de interfaz. No vamos a llegar a las pruebas de integración, pero sí vamos a hablar de herramientas de CI, como puede ser Jenkins. Sí, sí, por favor, Carlos, es mucho más fácil y ya haces el Git clone. Si tienes tu experiencia con Git, puedes utilizar Git Stash y entonces tú con tus cambios los guardas aparte. Lo que yo recomiendo es que hagan Git clone y renombren, que primero renombren y luego hagan Git clone. Así no se preocupan de hacer alguna barbaridad con Git. Pues bueno, vamos a empezar. El capítulo 1 es la introducción y hablamos sobre desarrollo dirigido por pruebas. ¿Qué es desarrollo dirigido por pruebas? Es una práctica cuyo objetivo es lograr un código limpio, seguro y que funcione. Suena tan sencillo y es tan complicado esto. La idea es que los requerimientos sean traducidos en pruebas. Aquí hay que hacer una diferencia entre requerimientos y especificaciones. Voy a hablar un poco sobre calidad, voy a hablar sobre algunos pues especialistas japoneses de calidad. Entonces, vamos a entender lo que es desarrollo de pruebas, no solamente dentro del ámbito del software, sino cómo es que esto fue evolucionando y fue adoptado primordialmente de la industria automotriz. Sí, Jesús, no te preocupes, utiliza Git clone y renombra el directorio. Entonces, bueno, ¿qué conceptos tenemos relacionados con el desarrollo dirigido por pruebas? Me gusta hacer un ejemplo, la deuda técnica. Esta definición es la más simple que yo he podido encontrar. Por ahí me acerqué a Gartner y por ahí también la gente de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de estos amigos, los de la Enterprise Service Bus. La gente de MuleSoft tiene sus definiciones de deuda técnica, pero esta es la que más me gusta. Es el costo que implica retrabajar un artefacto por causas de su pobre desarrollo en etapas tempranas del ciclo de vida. A decir verdad, se queda un poco corto. Cuando nosotros hablamos de deuda técnica, hablamos del costo que pudiera tener un error en el software. Y la deuda técnica es eso, es un error que nosotros tenemos en etapas básicas del desarrollo, en los primeros sprints,
Y como sucede con una deuda, conforme va pasando el tiempo, va creciendo. Y el costo que nosotros tenemos que pagar, no solamente por el retrabajo, sino por las consecuencias de la deuda técnica, puede ser del tamaño de lo que vamos a ver ahorita. El mejor ejemplo, hay dos ejemplos de deuda técnica que están muy presentes. El primero que yo les doy, ese es el del Boeing 737 MAX. La mejor manera de entender de deuda técnica es esta foto. Este es el estacionamiento de la Boeing. Y lo que ustedes ven son Boeing 737 MAX estacionados. Aviones que ya habían sido vendidos, que tuvieron que ser regresados a la fábrica porque empezaban a mostrar fallas. Y fueron, sí, efectivamente, lo que es quedar de ver. Como ustedes recordarán, los 737 MAX de repente empezaban a tener accidentes al momento de despegar. Empezaron de manera, pues prácticamente después, cada 2 meses ocurrió algún tipo de accidente y entonces tuvieron que bajar absolutamente a toda la flota de 737 MAX y me lo mandaron a Boeing para que vieran qué estaba pasando. Tuvieron que pasar varios meses, de hecho creo que más de un año, para que el Boeing 737 pudiera volver a ser utilizado y obviamente los costos de vidas humanas, eso es lo más importante, los costos económicos de las líneas aéreas, la pérdida de confianza en una marca como Boeing, pues no son cuantificables realmente, son pérdidas brutales de miles de millones de dólares. ¿Y cuál fue la causa de que toda esta cantidad de aviones tuvieran que quedarse en tierra? Fue software. Un parche en su sistema de vuelo, en su control de vuelo. Esto es lo que causó esta catástrofe. Eso es deuda técnica en su máxima expresión. ¿Qué otro tema tenemos de deuda técnica que lo estamos viviendo ahora? De hecho, hace 2 o 3 semanas, seguramente ustedes que son sysadmins o están metidos en el tema de aplicaciones corporativas estuvieran corriendo por Log4Shell. Hasta hace un mes, la gente se burlaba de que no tuviéramos un sistema de bitácoras como sucedía con Log4Shell. ¿Cómo es posible que estés utilizando un system out? ¿Cómo es posible de que estés escribiendo de manera pedestre tus bitácoras si tienes herramientas tan impresionantemente buenas como Log4j? ¿Cuál es el problema de Log4j? Que está en todas partes. Prácticamente todos los sistemas para creación de bitácoras que se utilizan con Java, de los más viejitos, utilizan Log4j. ¿Qué problema tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que este proyecto está siendo administrado y mantenido por un puñado de desarrolladores a los que no se les paga, son voluntarios. Por 3 en el mejor de los casos. Efectivamente, Jesús, efectivamente, son 3. Entonces, un componente tan importante y sobre todo tan ubicuo que lo van a encontrar y va a ser un problema que vamos a tener durante muchísimos años, pues tiene poca gente dedicada a él.
Por ahí también luego les paso una caricatura al respecto de que normalmente los grandes sistemas están siendo soportados en sus bases por un software que es mantenido por una persona mal pagada y que nadie le da las gracias. De hecho, a estos 3 pobres desarrolladores no saben cómo se la armaron de tos por este problema. Pero al final de cuentas, pues estamos hablando de que es una labor de 3 personas. Revisar el código, meter herramientas más modernas, hacer análisis de código, no resulta tan fácil cuando lo están haciendo voluntarios. Y no estoy hablando mal del software libre, el software libre es maravilloso, el código abierto es muy, muy bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando dejamos solos a estos proyectos que son tan importantes y confiamos en que alguien venturosamente va a ayudarnos a arreglar los problemas que tenemos. Esto es deuda técnica. Si a ustedes le preguntan, pues, ¿qué puede suceder si de repente en nuestro primer sprint olvidamos algunas cosas o hacemos como que se nos olvidan algunos bugcitos y pasan 5 sprints y ya, ahora sí, honestamente, se nos olvidó el bug del primer sprint? Deberían de poner enmarcada esta foto. Esto es lo que ocurre con la deuda técnica. Así de simple. Sí, la verdad, cuando hablamos de código abierto hay muchas injusticias, hay gente que de verdad se rifa y normalmente ni las gracias se le da, es más, ni una cerveza se les invita. Eso es deuda técnica. Ahora, la deuda técnica solamente se puede resolver en mediante una de dos: refactoring, retrabajar o sustituir. Ya cuando la deuda técnica es impagable, es la única manera de hacer esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, un ejemplo de deuda técnica, no necesariamente para sistemas de software, es una deuda técnica con respecto a equipo, con respecto a hardware. Esto ya lo puedo platicar, afortunadamente esto ya es anecdótico. Cuando yo entré a la UNAM como subdirector, me encontré que teníamos, y eran hermosos, creo que son unos de los equipos más hermosos después de los Silicon Graphics. Tenía 2 refrigeradorcitos de Sun Microsystems, estamos hablando de que esto fue en 2013, que no se habían apagado en 15 años. Cada uno de estos servidores, que eran magníficos en sus años de gloria, tenían 8 núcleos y tenían 16 gigas de RAM cada uno. Estamos hablando de 2013-2014. Y eran los encargados de la gestión de todas las operaciones de control escolar de 400 escuelas en el país, con cerca de 50,000 alumnos. Y estaban en Solaris 9. Eso también es deuda técnica. El tema de tener que virtualizar estos sistemas operativos, y afortunadamente la plataforma, ¿cómo se llama? Que utiliza Sun Microsystems, ahí se me fue el nombre ahorita de la plataforma, pues es bastante generosa. Lo único que tuve que hacer fue virtualizar perfectamente bien los sistemas operativos. Obviamente tuvimos que comprar a un precio bastante elevado, estamos hablando de que fue una inversión como de $1,500,000 para los nuevos servidores. Y tuvimos que planear durante un año para que la operación no se cayera, porque no pudimos detener los servidores. No eran tan críticas las operaciones, pero sí, ya habíamos conocido casos en la universidad en donde una migración de ese tipo habían hecho que la dependencia cerrara casi por 3 meses. Sí, los expertos son muy buenos. Y al final de cuentas, pues es el costo de la deuda técnica. Si nosotros hubiéramos pagado los mantenimientos, o hubiéramos tenido un plan de adquisiciones ordenado para sustituir nuestros servidores, ¡ah, qué padre! Muy bonito lo del firewall. Esto no habría costado tanto. Obviamente sí habría tenido, no son baratos, habríamos tenido que hacer algunas modificaciones. Y bueno, una vez que estaba estable, una vez que el sistema operativo estaba virtualizado, que vivía en tu zona, pues entonces yo ya tuve la oportunidad de empezar a limpiar todo el software legado que teníamos ahí.
Al final de cuentas, y es justamente por lo que renuncié el año pasado, me tardé 7 años en quitar prácticamente todo el legacy, todavía quedaba un core, pero ya no era un reto. El reto terminó después de 6 años, pero fueron 6 años de desarrollo continuo, de mejoras en todos los sistemas, era terrible, porque los procesos de la dependencia se tenían que ajustar al software y no al revés. De repente teníamos problemas con las bases de datos y se nos acabaron los números, entonces teníamos que hacer un hack y hacer queries directos a la base de datos para que pudiéramos dar de alta nuevas escuelas. Y estaba también desarrollado para que los semestres, para que solamente aceptara semestres. Entonces, carreras como medicina, que son que normalmente tienen periodos de año, también teníamos que hacer un hack. Y al final de cuentas, pues para eso no son los sistemas se tienen que ajustar a los procesos, no al revés. Tuvimos mucha suerte. Al final de cuentas, no ocurrió nada lamentable. Al final de cuentas, pudimos planear con calma y pudimos hacer los cambios para que esto no lo notara absolutamente nada. Lo único que estaban notando nuestros clientes, que eran las escuelas incorporadas, era que los servicios estaban mejorando. Nunca se dieron cuenta de la ventana de mantenimiento, nunca supieron de que se nos cayeron dos discos duros, nunca se enteraron de caídas completas de los servidores viejitos, porque todo estaba muy bien pensado y planeado. Debo de reconocer, mis antecesores hicieron un gran trabajo. Tener un equipo que sin mantenimiento duró 15 años funcionando es algo que yo quisiera presumir dentro de 15 años. Sin embargo, eso es deuda técnica. ¿Qué otro concepto tenemos nosotros relacionado? El desarrollo que prioriza las pruebas. Es una traducción horrorosa. Test First Development. Desarrollo de pruebas primero. Consiste en crear pruebas para cada funcionalidad que debe cumplir el producto de software. Y aquí es en donde nosotros empezamos a pensar, bueno, yo tengo este sistema que tengo que entregar en 2 semanas, que ya tengo soplando al PM sobre mi cuello, y además tengo que estar haciendo software para pruebas. Y por el otro lado, el tester dice, bueno, yo soy tester, yo no soy programador. Yo te puedo ayudar, pero yo no sé programar. ¿Qué es esto de Test First Development? Al final de cuentas, uno pensaría que esto va a encarecer el desarrollo. Y es por eso por lo que me gustaría colocarles un póster de esos Boeing estacionados en el estacionamiento. Si ustedes están haciendo aplicaciones críticas, si ustedes están haciendo cosas que realmente van a afectar la vida de las personas o componentes que no saben a dónde van a llegar, el tema de hacer las cosas bien y de hacer pruebas correctamente se vuelve totalmente válido. Y la gran ventaja que tenemos, y esto es algo que también tenemos que agradecerle a muchos proveedores de cloud y a la gente de GitHub y todos ellos, es que ya hay herramientas automáticas que al menos en temas de seguridad ya nos ayudan mucho. No va a ser el código de la mejor calidad con respecto a estilo o cosas por el estilo, pero al menos identificar contraseñas hackodeadas y hacer algunas pruebas básicas de seguridad de forma estática, ya lo hacen prácticamente de manera automatizada todos los repositorios, los servicios de repositorios de GitKite. De hecho, una vez, es algo que cuento mucho, una vez sin querer se me olvidó, error de novato, se me olvidó colocar en un lugar estratégico credenciales, no manejé los secrets adecuadamente y se filtró una contraseña de AWS. En una hora, porque también eso es lo que ocurre de manera automatizada, en una hora un bot que estaba barriendo todos los repositorios de GitHub encontró la credencial de AWS y además era la credencial de root de AWS, nada más. Y entonces se metieron a mi cuenta y en todas las regiones abrieron todos los servidores más caros para minar Bitcoin. Me tardé una hora en arreglar esto y me costó $4,000 el chistecito.
Ese es el problema. ¿Y saben quién fue el que me avisó? Fue GitHub. GitHub me mandó un mensaje diciendo, oye, hay un código de acceso, hay unas credenciales que guardaste en el repositorio. Y si no hubiera dado cuenta, la cuenta habría sido todavía más grande. Es algo que yo cuento, es un error de novato, la verdad dije, híjole, ya tan grandote y tan tonto, pero pues se me fue totalmente. Y eso es lo que puede ocurrir si no tenemos cuidado. Este tipo de cosas son básicas. Cuidado con este tipo de cosas. Aprendan a manejar secretos. Manejen bien su Vault. Siempre tomen en cuenta de que hay alguien en los repositorios que está analizándolos y está buscando sacar esas credenciales. Entonces, pues ahí otra vez, digo, un errorcito por no pensar bien, por no revisar correctamente mi repositorio, tuvo un costo, pues al menos para mí, bastante representativo. Sí, efectivamente, Roger, también hay que colocar límites. El problema con los clouds es que tú puedes colocar más que límites, solamente puedes colocar alarmas. De hecho, ese es el negocio de la gente de cloud. No, tú no puedes decir, hasta aquí vas a consumir. Lo que vas a colocar son alarmas. Tanto en AWS como en Google Cloud, la cuota te la da el proveedor. Tú no la puedes mover. Entonces tengan mucho cuidado con eso. De hecho, estoy pidiendo permiso, yo creo que sí me van a dar permiso de hacer públicos y de por ahí dar los cursos de Google Cloud, al menos el Associate Engineer. Esténse al pendiente. De hecho, creo que lo vamos a hacer en conjunto con Google México. Sí, hay alertas, pero no te detienen la ejecución, Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con la nube. Tan simple como que en lugar de colocar el secret donde debería de estar, no me di cuenta y lo coloqué en una dirección que estaba dentro de mi repositorio y no lo coloqué en el git ignore, porque yo estaba seguro de que esa credencial estaba en el secret. Efectivamente, el secret no era secret. Pero también en Google Cloud, el problema es que solamente te alertan, no detienen la ejecución, Antonio. Entonces, pues te alertan, pero si en ese momento estás dormido, pues pasan 6 horas en lo que te das cuenta. Yo me tardé 1 hora. De ese tamaño es la cosa. Y al final de cuentas tú no puedes colocar límite y decir hasta aquí vas a consumir y detienes los servicios. Creo que ningún proveedor de nube te permite hacer eso. Y entonces vamos a hablar de técnicas de desarrollo. Y entonces tenemos aquí, de hecho aquí me faltó colocar el ciclo de TDD. Al final de cuentas, y lo voy a hacer grande, lo que tenemos aquí es código. Sí, Rodrigo, de hecho también hay que hablar luego de bitácoras. Es bien interesante eso. Creo que no fue aquí. Este curso que están viendo ustedes aquí, yo lo di anteriormente para un corporativo, para un fabricante de autos, e hicieron muchísimo énfasis en el tema de pruebas tanto estáticas como dinámicas, y me hicieron que cambiara completamente el temario del curso para hablar de OWASP. Uno de los top 10 de OWASP. No, este es un escáner, ¿dónde está? OWASP es una fundación de profesionales que tienen que ver sobre todo con aplicaciones web, y normalmente hace un top 10 de las vulnerabilidades más comunes. Y si ustedes se fijan, el A10 en 2007 ya subió a 6.
Ah, no, a ver, déjenme ver. Broken Access Control, Injection, Insecure, Security Misconfiguration. Ah, es que creo que lo partí, no. Ah, no, quedó a 10, ahora es a 9. Fallas en la seguridad de monitoreo y de bitácoras. Este es el top 10 de 2021. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, como tú lo comentas, Alan, está dentro de las 10 vulnerabilidades más grandes. Y si ustedes se fijan, gracias al tema ¿cómo se llama? De Log4j, de A09 pasó a 06. Les voy a pasar la liga. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista de un desarrollador de software y no necesariamente de un tester, es trabajar con las pruebas unitarias. Podemos trabajar con distintas pruebas, tanto funcionales como no funcionales. Sin embargo, lo más común es que trabajemos con las pruebas unitarias. Ahorita les explico qué es una prueba unitaria. Entonces, nosotros tenemos dos elementos. Tengo Code Driven Testing y Refactoring. Refactoring es cuando yo tengo que reescribir parte del código o el código completo. Lo primero que tengo que hacer, de hecho están numerados, voy a hacerlo más grande todavía. Lo primero que tengo que hacer es crear una prueba. De hecho, es muy posible, si ustedes quieren apegarse a las mejores prácticas, crear primero las pruebas antes que el código. Creas tu prueba, tienes que probar tu prueba. Aquí está. Todo esto de Code Driven Testing, tiene que ver con cómo vas a hacer tus pruebas. Tienes que escribir la prueba, checar si falla. Si es funcional, la vuelves a escribir. Si falla, la pones aquí y escribes código. Al final de cuentas, tienes que verificar que las pruebas fallen. Si todo te sale correcto, entonces tú vas a tener el happy path. ¿Cómo se hace eso, Gerardo, de escribir las pruebas antes del código? Muy simple. Normalmente, cuando tú estás ya trabajando con desarrollo formal, vas a tener una serie de requisitos. Además de las famosas historias de usuario, tú vas a tener requerimientos funcionales y no funcionales. A partir de estos requerimientos, tú puedes generar scripts de pruebas. Y entonces, a partir de una funcionalidad y de resultados esperados de esta funcionalidad, vas a hacer la prueba. Y entonces, probar tu prueba es justamente checar que si das un valor incorrecto, te va a mandar el error. Eso es probar la prueba. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, checas que falle, está lista para poder cachar los errores. Sabes que las pruebas son correctas. Digamos que tus pruebas, aun cuando fallan, ya que estén totalmente listas, las mandas para acá. Paso 1, escribes la prueba, checa si funciona. Si no funciona, te regresas. Pero ya que funcionó la prueba, que estás seguro de que estás midiendo absolutamente todo lo que es necesario medir, la mandas para acá. Y entonces aquí tenemos ya el código. Yo termino mi código, ya tengo todas las funcionalidades bien definidas, y entonces lo voy a mandar a mi repositorio o voy a generar mis binarios. En el caso, por ejemplo, de Java o de C# o cosas así, van a generar sus binarios. Una vez para que yo pueda generar binarios, tengo que realizar al menos las pruebas unitarias. Y entonces, de manera automática, saco el script de pruebas y lo ejecuto. Si todas las pruebas
son correctas. Aquí dice, bueno, tenemos todas las pruebas, número 4. Si las pruebas son correctas, bueno, vamos a añadir un poquito más de código, nada más para terminar y volvemos a checar. Y así sucesivamente. Si la prueba falla, tengo que hacer regresión de correcciones. Ahorita vamos a hablar de la regresión. Actualizo las pruebas que fallaron y lo vuelvo a aventar. Yo creo que sí sería, bueno, un curso de cómo saber programar, pero ya que estamos con esto de las bibliografías, hay varias bibliografías que pueden ustedes utilizar. Ahorita no me voy a ir. Ahorita yo me voy. Los perritos ya empezaron. Denme un segundo que ya quieren cenar. Ya casi es hora. Entonces, bueno, vamos a ver la bibliografía. Estoy en Windows. Voy a utilizar Amazon. ¿Qué libro les recomiendo para aprender a programar? Para aprender a programar bien. El que más me gusta es el Pragmatic. Yo lo tengo de cabecera. ¿Qué otro tenemos? ¿Cómo es? Unix Programming, según recuerdo. De Unix Programming Environment. Es muy, muy bueno. Tenemos también el Clean Code. De hecho, es toda una serie de libros de Clean. Ese también es muy, muy bueno. Está el Clean Architect y el Clean Coder, etcétera, etcétera. Y está el último, es el Man-Month. Con esto pueden empezar con las mejores prácticas. Algunos ya están traducidos al español, ¿eh? Entonces, estos son los mejores libros que ustedes se pueden encontrar. Los recomiendo, estos los tengo en la biblioteca. Y particularmente el Pragmatic lo utilizo bastante. Ese es muy, muy bueno. Y sí, al final de cuentas son mejores prácticas. Si ustedes están utilizando Cascada o Ágiles o cosas así, de todas formas los conceptos que ustedes están utilizando salen de estas bibliografías que digo, ya tienen algunos años, pero siguen siendo válidas. De hecho, de esos son los libros que no regalo. Entonces, bueno, ya terminamos, hago los ajustes y en el siguiente ciclo yo tengo que ajustar mis pruebas. Esto no es lo voy a construir una vez y ya, sino que después de cada ciclo, si estamos haciendo nosotros desarrollo ágil, tenemos que volver a generar nuestras pruebas. Otra vez, aparentemente es mucho trabajo, pero recuerden la deuda técnica. ¿Cuál es el objetivo que tiene un buen programador de software junto con un buen tester? Llegar a un punto medio. Tener las suficientes pruebas para que estemos seguros de que la deuda técnica se minimiza, pero al mismo tiempo no tener tantas como para estar escribiendo 2 semanas código de pruebas y 1 semana código funcional. Ahorita veo ese material de Clean Code. A partir de ahí,
yo puedo trabajar para generar buen código. ¿Cuál es la ventaja que tienen ustedes aquí? Si está bien documentado el proyecto, si tienen muy bien definidos, y esto también suena como un sueño, si tienen muy bien definidas los requerimientos funcionales y no funcionales, si tienen bien armados sus historias de usuario o sus casos de uso, entonces esto debería de salir relativamente fácil. Al final de cuentas es cosa de acostumbrarse y de sensibilizar tanto al cliente como a la gerencia. Tengo un caso ahorita de un banco, no voy a decir más datos, que tiene este problema. Al final de cuentas no probaron, no hicieron pruebas y la deuda técnica en este momento por un desarrollo que les tomó 2 años es brutal. Ya ni siquiera es un refactoring, es una sustitución completa del software. No solamente se perdió mucho dinero, sino que se perdieron años de desarrollo. Retrasos, refactoring, sobreprecios y sobre todo el impacto económico de que el sistema no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, esa es la parte que me gusta de las metodologías ágiles. Tenemos que ser todólogos, tenemos que saber de todo. Obviamente tenemos nuestra especialidad, pero tenemos que ser un poco tester, tenemos que ser un poco operaciones, tenemos que ser un poco o un mucho seguridad. Y entonces, aun cuando yo soy programador, no tengo por qué desconocer el testing. De hecho, esto lo tengo que hacer. Y si yo soy tester, debo tener la sensibilidad y los conocimientos básicos para poder apoyar a los programadores en estas pruebas. Normalmente cuando hablamos de testers, y es otra de las cosas que hay que arreglar y que tenemos nosotros que actualizar, es que en la época de los testers manuales está pasando de moda. Ya estas personitas, y lo vamos a ver más adelante, que pican botones y que anotan en una libreta y luego lo pasan a un Excel, los resultados de la prueba, están pasando. ¿Por qué? Porque las pruebas automatizadas son las que empiezan a proliferar y cada vez se están volviendo más accesibles y más baratas en comparación con un tester. Si los testers no evolucionan y se vuelven un poco programadores y empiezan a hablar de nuevas tecnologías y de nuevas maneras de hacer las cosas, van a desaparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Al final de cuentas, todos nuestros puestos, sobre todo en TI, están evolucionando. Hay que tener muchísimo cuidado de no quedarnos obsoletos. Y el tema de las pruebas y las pruebas automatizadas es algo que está creciendo a pasos agigantados. Entonces, vamos a continuar con las pruebas. Aquí hay otro tema también que tiene que ver con temas relacionados. Muchas personas confunden pruebas o testers con QA. ¿Se acuerdan ustedes de que yo les hablaba de que una cosa es una especificación y otra cosa es un requerimiento? Los requerimientos pueden ser funcionales y no funcionales. Sí, estoy leyendo para los comentarios. Estos requerimientos, ¿por qué son funcionales? Y lo vamos a ver tantito más adelante. Es muy simple. La mejor definición de requerimiento funcional es todo aquel requerimiento que puede dar por resultado un algoritmo, una función, algo que yo puedo codificar. Las pruebas funcionales, aun cuando sí se pueden automatizar, no son algoritmos, sino que son métricas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es generar un buen análisis y un buen diseño a partir de los requerimientos. El aseguramiento de la calidad tiene que ver con especificaciones. Las especificaciones, por lo general, no son requerimientos funcionales, son requerimientos de nuestro cliente. Las QA tiene que ver con el grado de satisfacción del cliente a partir de especificaciones, y es ahí en donde voy a empezar a hablarles de algunas personas que seguramente ustedes han escuchado de ellos, y si no, de sus herramientas.
Seguramente ustedes han escuchado del diagrama causa-efecto. O el diagrama de espina. Pero no sé si han escuchado el diagrama de Ishikawa. Este señor es uno de los que parece malo de Cobra Kai, pero la realidad es que es una persona que revolucionó la industria de la manufactura. A él se deben muchísimas teorías que tienen que ver con procesos industriales y sobre todo con herramientas para la mejora continua de la calidad. ¿Qué otras personas tenemos? Obviamente tenemos a Deming. Y su famoso ciclo de Deming. Planea, actúa, haz, checa y actúa, que es sobre lo que se está basando DevOps y los procesos ágiles, los círculos de calidad. Y tenemos a otra persona un poquito más oscura que todos estos, que seguramente por ahí han escuchado de estas técnicas y cosas así, que tiene también que ver con el tema de deuda técnica, que se llama Shingeo Shingo. No. ¿Dónde está? Este señor creó una teoría llamada Quality Loss Function. Ah, perdón, es de Taguchi, no es de Shingo, perdón, siempre me confundo. Shingo es creo que es el papá de las 5 S, ahorita les digo. Taguchi es un consultor que creó esta función. Vamos a ver el gráfico. Lo que comentaba Ishikawa, disculpen, no era Shingo, era que el producto, perdón, Taguchi, el producto y su calidad no solamente implican costos cuando yo entrego el producto, que es este aquí, el target value, sino durante todo su ciclo de vida hasta que es desechado. Y la suma de estos costos es el costo de la calidad del producto. Es un pensamiento muy japonés. Sí, de hecho, las 5 S creo que sí son de Shingo, déjenme ver. Sí, él fue el que creó las 5 S. Y todas estas herramientas, esas herramientas fueron de la industria, sobre todo manufacturera y automotriz de Japón. Los grupos autodirigidos, que estos vienen desde los años 40, el tablero Kanban. Este tablerito estaba en las líneas de producción de Toyota. De hecho, si ustedes buscan Scrum y luego Toyota Way, van a darse cuenta de que el creador de Scrum se basó en este libro. Todas las ideas que salieron de Scrum salieron de aquí.
¿Qué? ¿Por qué, Gerardo? ¿Qué? ¿Por qué? Qué bueno que lo digo yo. Ah, ¿no te creen? Bueno, yo tengo una maestría en ingeniería de calidad, entonces si no me sé esto de memoria, estaría muy preocupado. De hecho, pasé todo un semestre diseñando pruebas factoriales y experimentos y cosas por el estilo. Entonces, entiendo la importancia de las pruebas. Sí, de hecho, lo que estamos haciendo, y es algo que siempre hablo cuando hablo de DevOps y hablo de desarrollo ágil, es que por fin lo que estamos haciendo con el software es que estamos creando una industria. No se fusilaron la idea del libro, sino que todos estos conceptos, como les comento, siempre lo digo, hasta los 90 el desarrollo de software era una producción artesanal. El desarrollador era este genio inadaptado que trabajaba solo en su sótano para generar un producto. Y este producto, como lo digo, era una artesanía, era algo que nosotros hacíamos con amor con ilusiones y sobre todo con inspiración. Es como las líneas de producciones antes de Ford. ¿Qué es lo que ocurre? De repente empiezan a entrar las ideas Lean, las ideas Six Sigma, todo este tipo de cosas, estas nuevas concepciones de cómo hacer industria. Y entonces lo que estamos haciendo es que ahora sí, el desarrollo de software se vuelve un proceso industrial. Y los procesos industriales lo que traen normalmente es automatización. Y eso es DevOps. De eso se trata DevOps. De dejar el talento haciendo lo que debe de hacer, que es crear software de calidad, lo que no pueden hacer las máquinas. Sí, efectivamente, Gerardo Nut habla mucho del arte y la verdad, yo lo sigo viendo así, pero al final de cuentas, el artista tiene que hacer su código, no tiene que estar preocupándose por cómo va a subir y va a colocarse en un servidor y cómo se va a configurar Apache. Perdón, Cristian, pero la verdad los sysadmin somos sustituibles. Eso es lo que es DevOps. Al final de cuentas, el tema de la containerización, de la virtualización, de la nube, y sobre todo el tema de DevOps es colocar en un lugar central al desarrollador y darle todas las herramientas necesarias para que haga su trabajo, que es crear software. Sí, ya se murió el sysadmin. Bueno, del DevOps no existe, son los papás de los sysadmins. Uy, ya, luego les platico, tengo también por ahí un curso de DevOps, que también es privado, pero ese sí lo puedo publicar. Ah, de hecho, si se fijan en YouTube, por ahí tengo también una publicación de DevOps. Esto, al final de cuentas, es lo que nosotros estamos haciendo aquí con las pruebas. Y el aseguramiento de la calidad es un concepto que viene de la industria manufacturera. Y hay otro concepto, que ese sí es todavía más oscuro, que se conoce como Quality Function Deployment, y una cosa que se llama Auto Quality. Y aquí es en donde nosotros vamos a hablar de lo que hace QA. Vamos a ver esto. Nosotros vamos a tener una serie de criterios de nuestros clientes. De hecho, también se llama la voz del cliente. Y entonces el usuario dice bajo costo, alcanza la temperatura de cocido, seguramente esto es para una estufa, rápidamente, capaz de pastorizar agua y algún tipo de líquido, fácil de usar, durable, etcétera, etcétera, capaz de hacer comidas grandes. Y le estoy dando un valor, suena como Scrum, le estoy dando un valor a cada uno de estos elementos que el usuario final está considerando para un producto. Eso es lo que me pide el usuario. Pero ¿qué es lo que yo estoy convirtiendo?
porcentaje de área, de porcentaje de materiales reciclados, área de apertura, volumen exterior, área del plato de recolección, precio de la unidad, si hay algún reflector, cuánto tiempo en configurar, cuál es la ganancia de temperatura, las piezas que pueden ser removidas. Todo esto son especificaciones que pueden ser medidas. Sí, efectivamente. Yo aprendí con esta casita de la caridad y entonces lo que voy a hacer es encontrar un match entre esto de aquí y esto de acá. Y empiezo a identificar aquellos elementos que se vuelven críticos. Esto es QFD. Pero tenemos QA. Junto con QA tenemos un tipo de prueba muy particular. De hecho, está por aquí. Las pruebas de aceptación o las famosísimas. De hecho, por ahí, de repente, en una reunión con un cliente de gobierno, oye, ¿y ya hicieron las guates? ¿Y yo, las qué? ¿Las guates? ¿Qué caramba son las guates? Las pruebas UAT. User Acceptance Tests. Las conocían como las guates. Estas pruebas son las pruebas que tú tienes que hacer enfrente del cliente para que el cliente te firme de aceptado. Estas pruebas tienen mucho que ver con el aseguramiento de la calidad, porque al final de cuentas lo que tú estás haciendo, y es ahí en donde también tiene mucho que ver la sensibilidad de la organización. Lo que se critica de la cascada es que tú, después de años de diseño, de meses de diseño, entregabas un producto que aun cuando funcionaba, no cumplía con las expectativas del cliente. Es por eso por lo que nació la metodología ágil, de que tienes un producto mínimo viable. Lo que tú haces con el aseguramiento de la calidad es que efectivamente estas especificaciones que van a ser los validadores de satisfacción del cliente tienen que ser probados. Y entonces ahora sí hablamos de experiencia de usuario, hablamos de seguridad, hablamos de normatividades, de compliance, de todo este tipo de cosas. De hecho, yo le daba capacitación a Black Belts de Six Sigma hace algunos años. Me especializaba mucho en estadística, por eso me gustan los datos. Y esto me dio de comer durante algún tiempo. Ya después me dediqué al software. Y es por eso por lo que entiendo la importancia de esto. Esto no es nada nuevo. Estamos hablando de que ya tenemos casi un siglo haciendo esto. Lo que no lo estábamos haciendo es que en los 80s y 90s no lo habíamos aplicado a la industria del software. De eso se trata este asunto. Y entonces, ya a partir de estos conocimientos, vamos a hablar de los tipos de pruebas. Como yo les comento, hay pruebas funcionales, en donde pueden ustedes generar scripts con valores que van a meter como argumentos y valores que van a tener como resultado. Pueden definir interfaces, parametrizar y entonces poder medir a partir de requerimientos. Uy, si les platicara de estadística, bueno, vienen varios cursos de estadística. Y entonces, ¿qué pruebas tenemos? Tenemos las pruebas unitarias. ¿Qué es lo que es una prueba unitaria? Evalúa el correcto funcionamiento de cada componente de código que yo estoy haciendo. ¿Qué es un componente de código? Bueno, pues puede ser una función, puede ser un método, puede ser inclusive un sistema completo. Al final de cuentas, nosotros delimitamos esta unidad. Junto con las pruebas unitarias, en donde nosotros estamos midiendo nuestro código, tenemos los mocks y los stops.
Un mock es un objeto que va a interactuar con mi código y al que yo le voy a colocar en una interfaz valores predeterminados. Y voy a relacionar mi código con este objeto que está preprogramado para recibir un dato y dar otro dato. No necesito que haga cálculos. Simplemente dato entra, dato sale. Es un objeto que tiene métodos con muchos condicionales. Eso es un mock. A ver, Alan me dice, me llama la atención que dice realización de pruebas, análisis de código, los binarios que se incluyen los binarios en la definición de QA. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay dos tipos de pruebas. Tenemos las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Sí, sí vamos a hacer mocks en el curso, Luis Alfonso. Vamos a hacer mocks y cuando estemos trabajando con APIs, vamos a hacer stops, que es lo que nos faltó del curso anterior. Un mock es un objeto básico en el que yo voy a colocar varios tipos de atributos. En Python son atributos, en otros lenguajes son propiedades. Y voy a tener interfaces. Digamos que es una instancia de una clase abstracta, en donde la implementación de la interfaz es básica. Es únicamente para interactuar con mi código. No sé si queda claro. ¿A alguien no le quedó claro esto? Como les comentaba, este curso no requiere que ustedes programen Python, pero que sí sepan programación orientada a objetos. La definición así rápida, Jesús, es, yo tengo un objeto que está basado, que puede estar instanciado de una clase abstracta y donde la implementación de las interfaces está simplificada única y exclusivamente para contestar a partir de los datos de interacción con mi sistema. Mock es remedar. Lo que yo estoy haciendo es un dummy, es como un crash test dummy. Ustedes no necesitan que su crash test dummy, que van a utilizar para un carro, tenga órganos internos o que grite ay cuando se lastime. Lo que tienen que colocarle al crash test dummy son sensores de dónde es el impacto más fuerte. Eso es un mock. Y no vamos a correr el riesgo de colocar una persona en un carro de pruebas. Colocamos un dummy. Un dummy es un mock. ¿Sí queda claro? No es un objeto completo que esperemos que interactúe, simplemente interfaces que van a recibir dato y con un condicional van a regresar otro dato. Los stops son algo similar. Lo que yo voy a imitar con un stop es muñón, pero muñón de árbol. Esa parte corta que está cortada del árbol, eso es un stop. Un stop es una herramienta que va a simular un sistema externo. Un stop, por ejemplo, es un servidor de APIs. Y entonces tú tienes los que estuvieron en el curso de PY 241, tú tienes tu definición y vas a colocar ejemplos dentro de tu esquema. A partir de estos ejemplos, utilizando herramientas como Swagger, que lo vamos a hacer aquí, tú vas a generar un stop en donde tú tienes un esquema definido de ejemplo de entrada y un esquema definido de salida. Y entonces lo que tú vas a hacer es emular un servidor de la API. Un stop puede emular un servidor de APIs, puede emular un correo electrónico, un sistema de correo electrónico. Eso es lo que hace un stop. La diferencia entre un mock y un stop es que un mock es un objeto. Un stop puede ser un sistema. ¿Sí está claro? Y para las pruebas unitarias, nosotros tenemos una medida que es code coverage. De hecho, hay dos temas para coverage. Los code coverage y el otro se me fue. Ahorita me acuerdo. Que son dos de cobertura. Code coverage normalmente me da un porcentaje. Code coverage es una métrica que puede ayudar cuántos
¿Qué porcentaje de tu código está siendo probado? Sí, o una base de datos, Roger, efectivamente, eso es un stop. Esta métrica a veces a mí no me convence demasiado. ¿Qué es el code coverage? Y no sé por qué me dicen, oye, tu cobertura tiene que ser del 90%. Bueno, ¿del 90% de qué? ¿Del código? Pero a lo mejor el código tiene mucho boilerplate. Boilerplate son puntos comunes, tienen cosas que son interfaces intercambiables. Cuando tú hablas de cobertura del código es que el 90% de todas las funciones o métodos que tienes definidos o objetos son probados. Y entonces lo que tú vas a hacer, hay herramientas especializadas en code coverage, es revisar el código, revisan todo el catálogo de funciones, métodos y objetos y empiezan a medir cuáles fueron activados durante las pruebas. Efectivamente, Héctor, entonces el code coverage, aun cuando inclusive por contrato te lo piden, es algo que yo debatiría mucho. Si tú sabes diseñar un sistema, a lo mejor un code coverage del 70% es bueno, pero también necesitas ser experto en pruebas. Te vas por la fácil. Luego, ya que tenemos estas pruebas unitarias, yo ya probé las partes. Si estuviéramos hablando otra vez de un automóvil, estaría probando los frenos, estaría probando el velocímetro, que el volante diera vuelta correctamente, que los cinturones de seguridad sí se abrocharan correctamente, pero lo que ahora tengo que hacer es una prueba de integración. Como yo ya les comentaba anteriormente, ya es muy raro de que una persona se aviente un sistema por sí sola, a menos de que sea un sistema muy chiquito. Sí, tiene mucho que ver con análisis de complejidad del código vector. Vamos a continuar con eso posteriormente. Lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, ya tengo un componente, ahora tengo que comprobar todo el carro. La llanta funciona bien, la llanta gira perfectamente, el ancho es correcto, los materiales son buenos, pero ¿qué creen? La llanta es RIN 13 y este carro es RIN 17. Y las otras tres llantas son RIN 17. Entonces, por más magnífica que sea mi llanta, que sea una Pirelli de 50,000 pesos, pues es RIN 13. Y entonces, si yo se lo coloco a mi auto, a mi Cadillac, que es RIN 17, a mi Escalade, aquí línea 12 te recuerda efectivamente, pues no va a funcionar. Esas son las pruebas de integración. Además de que es raro de que nosotros hagamos sistemas completos, es raro que ya actualmente que trabajemos en una cascada al 100%. De hecho, aquellas personas que tratan de evitar el tema de ágil, y muchos clientes me lo han dicho, hacemos microcascadas. Para no hablar de agilidad, hablan de microcascadas. Y entonces generan componentes pequeñitos que pueden manejar como cascada, utilizando el PMBOK, etcétera, etcétera, y ya después lo integran a un sistema más grande. Al final de cuentas, lo que están haciendo es integrar a sistemas. Y entonces aquí viene el tema de integración. Y entonces una de dos, o tú eres una persona que está trabajando en una funcionalidad, en un feature en particular, y lo quieres integrar a la rama main, y entonces tienes features, el feature lo pasas a development, de development pasa a release, y en release empiezan las pruebas de integración. Si pasan las pruebas de release, tú lo pasas una de dos, dependiendo de qué tan madura esté tu organización. Lo pasas a tu repositorio de artefactos para que tú decidas cuándo lo mandas a producción, o si eres el banquito azul, lo mandas en viernes de quincena a producción. Sí, microcascada, así le decían. Eso es integración continua. Y para poder hacer integración continua, lo primero que tienes que hacer son pruebas de integración. Que a veces, como les digo, al banquito azul le falla en quincena. Luego tenemos pruebas, estas son las funcionalidades básicas.
Pero, por ejemplo, yo puedo hacer pruebas en diversos entornos. Normalmente tenemos 3 entornos. Tenemos, efectivamente, DevOps no es posible sin la automatización. Tenemos el entorno de desarrollo, tenemos el entorno de pruebas y tenemos el entorno de producción. Durante los primeros ciclos de desarrollo de software, si estamos nosotros siendo ágiles, el desarrollo de pruebas se parece mucho al entorno del desarrollador. Sin embargo, conforme vamos creciendo y evolucionando en el software, el entorno de pruebas se va haciendo cada vez más parecido al entorno de producción, al grado de que en algún momento la única diferencia entre el entorno de pruebas y el de producción son los recursos que se le asignan. Del 15 de septiembre, sí, no, son unas cosas horribles con ese banco. Los entornos van a evolucionar. Es ahí en donde hablamos de aprovisionamiento, de infraestructura como código, en donde hablamos de microservicios, de contenedores, porque al final de cuentas, el pretexto de mi máquina si funcionaba, si estás utilizando contenedores, pues ya deja de tener sentido. Al final de cuentas tienes un contenedor, el código tú lo compilas y generas tus binarios, etcétera, 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 las bibliotecas, todo dentro de un contenedor, y lo que vas a hacer es generar el contenedor, después puedes utilizar pods y después puedes escalarlo con el horroroso Kubernetes. Pero al final de cuentas el código es el mismo, lo único que está cambiando es la escala. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Y sí, como lo dices tú, Héctor, dependiendo del contexto, hay quien exige que el ambiente de pruebas sea igual al de producción, pero a veces el costo de tener un entorno de pruebas idéntico al de producción es prohibitivo. Y entonces vienen otro tipo de pruebas, y entonces hablamos de la canary testing, o del A/B testing, o de este tipo de cosas, en donde es tan grande esto y quieres hacer pruebas muy particulares que lo tienes que hacer en producción. Es ahí en donde entramos con entrega y despliegue continuo. Y entonces tenemos, por ejemplo, las pruebas de extremo a extremo. Si esto fuera una obra, eso sería un ensayo general. Estarías sacando tu script de pruebas completo y estarías haciendo un recorrido por todo el sistema, evaluando los requerimientos funcionales y no funcionales. Sí, se ocurren muy a menudo, Brian. De hecho hay toda una técnica sobre DevOps. De hecho, como vieron, voy a dedicarle mucho tiempo al tema de DevOps y al de automatización, precisamente porque es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, si ustedes ya están trabajando en la industria, entonces van a tener que hablar de contenedores, de funciones, de serverless y sobre todo de este tipo de pruebas. Las pruebas de extremo a extremo es, tengo todas mis especificaciones, tengo todos mis casos de uso, inclusive si soy viejito y tengo por ahí mis excepciones dentro de mis casos de uso, que me acuerdo que eran un libro de 300 páginas cada uno con el caso de uso y las excepciones. Eran bien bonitos. De hecho, a diferencia de un tal Freddy, yo sí creo que OML sigue vivo, pero bueno, ya es otro cantar. A mí me gustan mucho los casos de uso. Ah, por cierto, hablando de bibliografía, yo sé que están de moda las historias de usuario, pero este libro les va a enseñar muchas cosas. Creo que es Effective. ¿Dónde está? Ahorita se los busco. Creo que es Writing Effective Uses Cases. Uses Cases. Este. Ya está viejito, pero aprenden mucho sobre cómo trabajar con especificaciones. De verdad, vale la pena que lo revisen.
Ahorita platicamos de cómo podemos sustituir las pruebas de extremo a extremo. Digamos que las pruebas de extremo a extremo es cuando ya estás listísimo de que llegue el cliente, llegue el presidente del corporativo, junto con toda la corte celestial, y quieren ver que funcione el sistema. Y entonces tú el día anterior estás sobre del PM, los desarrolladores y los testers, de me tienen que probar absolutamente todo porque mañana no puede fallar. Y entonces hacen esa prueba. Obviamente es una prueba muy cara en recursos y tiempo. Probar absolutamente todo puede inclusive resultar ocioso, pero existen. En lugar de las pruebas de extremo a extremo, yo puedo tener otro tipo de pruebas, como son, por ejemplo, las pruebas de humo. Tanto las pruebas de integración como de extremo a extremo como de humo se realizan en el entorno de pruebas. En la industria de la construcción en Estados Unidos, ustedes saben que, bueno, casi todo es prefabricado. Y entonces tienen casitas que tienen los paneles y simplemente las conectan unas con otras. Una prueba de humo en la industria de la construcción es colocar una manguera en los ductos y bombear humo. Y entonces encontrar dónde se está filtrando ese humo. Es algo muy similar. Son pruebas que no son exhaustivas, pero tienen que ver con los puntos que ustedes consideran que pueden fallar. De, ¿sabes qué? Esta funcionalidad o este componente me estuvo dando lata durante todo el desarrollo. Vamos a probarlo por última vez. La prueba de humo, y la prueba de humo también como se hace en la construcción, es cuando ya vas a vender la casa. Ya está terminada, ya tiene los acabados, ya está lista. Vamos a checar de que no haya fugas porque es lo primero que me van a acusar de vicios ocultos. Sí, Héctor. A veces lo que hacemos es el happy path y lo enseñamos y después salimos corriendo. Esas son las pruebas de humo. Luego tenemos las pruebas de sanidad. Estas pueden ser tanto en producción o en pruebas. Son pruebas superficiales de los puntos más relevantes de un producto de software. Ok, ya pasó las pruebas, ya pasamos del entorno de pruebas, vamos a pasarlo a producción. Vamos a checar que todo esté correcto. Y entonces añadimos algunos otros temas que tienen que ver con seguridad, con el OWASP, con todo este tipo de cosas. Son parecidas las de humo y de sanidad. Las pruebas de humo es antes de la entrega y las de sanidad es cuando ya estás implementando. Luego tenemos las pruebas de regresión. Estas se realizan en producción. Como ustedes saben, el desarrollo de software no es una ciencia exacta y somos humanos y siempre va a haber bugs. Cuando hay un bug en producción, de hecho esa es la filosofía de Safe y de Scrum, lo que siempre va a mandar es producción. No, pruebas destructivas no. No, qué horror. Cuando nosotros hablamos de pruebas de regresión, es cuando nosotros tenemos un bug. Este bug en producción tiene que ser reparado de inmediato. Entonces, cueste lo que cueste y en el tiempo mínimo, tú tienes que sacar un parche. Y entonces, junto con release y junto con master o main, tú vas a tener una rama que se llama hotfix. Esta rama es única y exclusivamente para los parches. Y entonces lo que tú vas a hacer es de esta rama hotfix, te vas directo a producción, te vas directo a master y alimentas a develop. Por cierto, luego les platico del Git Flow, que es de donde estoy sacando ¿cómo se llama? Este concepto. Pasa el tiempo y tú lo que has estado haciendo antes de sacar la siguiente versión, has estado simple y sencillamente pegando parches. Los parches pueden desestabilizarte el sistema. Por salir del paso, puedes estar haciendo cierto tipo de disrupciones dentro de tu aplicación. Llega un momento en que todos estos parches hacen que tu sistema en producción se degrade. Esto se tiene que mitigar con las pruebas de regresión.
Son pruebas exhaustivas que se hacen para validar que el sistema funcione correctamente después de cierto tiempo de estar en producción y de estar parchado. Y estas son unas pruebas que son extremadamente caras y que aquí sí va a haber refactoring. Efectivamente, Héctor, como tú lo comentas, los parches normalmente generan deuda técnica y lo que tienes que hacer es refactoring. Y entonces tienes que cambiar master y alimentar a release correctamente para que la siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente release ya cuente con todo lo necesario para que estos parches dejen de ser eso y se vuelvan parte del sistema. Y bueno, tenemos las pruebas de aceptación o UAT. Estas pruebas tienen que ver mucho con QA. Estas pruebas es cuando tú ya necesitas que te den el ganchito de recibido. Y entonces ya no va a llegar el director, no va a llegar el CEO, sino que va a llegar precisamente el product owner. O va a llegar, ¿cómo se llama? El grupo de stakeholders que van a hacer uso del sistema, que fueron los que te dieron las especificaciones y los requerimientos. Y entonces estas pruebas de aceptación por contrato tienen que presentarse pues desde que inicie el desarrollo. Para que yo te acepte este sistema, tienes que pasar tal y tal y tal y tal. Y entonces, y aquí viene la parte interesante, SonarQube tiene que estar configurado de tal manera para que pueda detectar un smell del 0% o del 15% en tu código. Ah, pero tiene que ser el SonarQube de tal versión con tales restricciones con respecto a tu lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque si estás programando en Java 7, es lo mismo que estés programando en Java 9 o en Java 11. De hecho, SonarQube detecta el olor del código distinto para Java 9 que para Java 11. No, ahorita checo la liga, David, pero sí por ahí. Python 2 o Python 3, etcétera, etcétera. Conforme los lenguajes van avanzando o los frameworks van avanzando, el code smell y el estilo de programación va cambiando. Smell, al final de cuentas, es cómo te apegas a las mejores prácticas y estilos de código. ¿Quién lo preguntó? Jesús, Cristian. ¿Qué es lo que va a validar SonarQube? Cuando ustedes codifican, siempre hay guías de estilo. En el caso de Python tenemos las famosas PEP. Y ahorita, por ejemplo, que lo vamos a ver también en este curso, de este lado, perdón, tenemos la PEP de los typing hints. Por cierto, para la versión 3.10 de Python, ya no son paquetes, sino que está directamente en el intérprete. El PEP 484. Una de las críticas que se tenía con Python es que era de tipado dinámico. Este PEP me habla de las mejores prácticas para definir tipos utilizando el Python. Esta función, lo voy a hacer más grande, se llama name y va a recibir una cadena de caracteres y la función va a regresar una cadena de caracteres. Sigue siendo dinámico. De hecho, hint, me lo dijeron por ahí, yo le decía indicador, son pistas. Le da pistas a Python de qué es lo que tiene que recibir y qué es lo que tiene que enviar. Si yo no lo hace, no refuerzo, Python va a decir, bueno, pues muy chido, ok, está bien, correcto, está bien. Ya me dijiste que podría ser, pero pues la verdad no te voy a pelar. Lo que vamos a ver más adelante es utilizar una herramienta que se llama MyPy y otra que se llama Pydantic, que va a validar que efectivamente te apegues a los type hints. Esto está en Python 3.8, no, 3.6 y más adelante. Entonces el code smell es distinto para versiones de Python 3.3 o 3.4. Si tú estás instalando el último MyPy y el último linter de, por ejemplo,
Visual Studio Code, si tú no colocas los hints, te va a decir que tu código es oloroso. Un requisito es saber PEP. Bueno, ok, está bien. ¿Cuál de todos los PEPs? Muy bien, entonces de eso se trata. Al final de cuentas, los códigos, tanto la manera de programar, las APIs de programación de los lenguajes de programación, las APIs de los lenguajes de programación, ya fui redundante, cambian. Los estilos de programación también cambian. Y lo que está haciendo una herramienta como SonarQube es tener una base de patrones que va a probar contra tu código. Y entonces, por ejemplo, en JavaScript te dice, ¿sabes qué? No declaraste bien una variable, estás utilizando let. No, var, perdón. Estás utilizando var y entonces eso no va con el estilo actual. No te apegas a ECMAScript. No declaraste, por ejemplo, si estás utilizando C, declaraste una variable que nunca utilizaste. En el caso de Python, ¿sabes qué? Tu indentación es de 4 espacios. Precommit, no, David. Yo utilizo linters normalmente, que es lo que vamos a ver. Déjame lo reviso. Precommit. Ahorita lo anoto para checarlo. Ah, qué interesante. Ahorita lo reviso. Entonces, al final de cuentas, cuando tú hablas del code smell, hablas del apego a las mejores prácticas con respecto a tu software. Y tienes distintos criterios. Tienes advertencias, que es lo que principalmente tiene que ver con el olor, o tienes errores, tanto de desarrollo como de seguridad. Una de las ventajas que tiene SonarQube, que por cierto realiza análisis estático de código, es decir, revisa el código, es eso que al final de cuentas va a buscar patrones. Eso es lo que hace SonarQube. Ahí es en donde también debes de tener mucho cuidado y tiene que ver mucho con las pruebas de UAT. Si tú eres un listillo como cliente, vas a decir, ¿sabes qué? Pues yo no lo había pedido, pero acabo de colocar el SonarQube en el nivel más perrón, en la configuración más perra, y tu código no pasa, rey. Y como no pasa, pues no te voy a pagar. Y entonces lo que tú tienes que hacer es decirle, no, espérate. Antes de poder empezar de una línea de código, vamos a acordar cuál es el criterio para configurar SonarQube. La que esa no se la sabían, pero y esto que les estoy platicando, parece chiste, pero es anécdota. Así, se la trató de sacar algún cliente por ahí. De pues sí, te lo voy a aceptar si funciona, me diste todo, aceptaste requerimientos adicionales, pero SonarQube dice que está muy olorosito tu código, entonces no te voy a pagar. Y entonces, sí, efectivamente, y entonces tuvimos que entrar con abogado, tuvimos que hacer todo un análisis respecto al código, prácticamente una tesis para justificar esto. De todas formas, pagó la mitad, lo que quería era negociar. Sí, al final, de hecho, pues ya conocen al cliente. Todo lo que quería era negociar un descuento para poder pagar. Cobrar doble, sí, también. De hecho, también por ahí tengo un código, tengo un curso que ese sí no me van a dejar sacarlo, sobre Cosmic, el estándar para hacer las estimaciones. Nada más que ese sí es secreto. Pero sí, si tú vas a hacer una estimación, vas a utilizar ese estándar. Un estándar ISO basado en Cosmic, sobre todo cuando vas a trabajar con gobierno federal, te piden que hagas estimaciones con Cosmic. Tanto para hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para hacer tu cotización, porque te piden una cosa llamada PDR.
¿Qué es esto de aquí? Para ver qué tan eficiente eres con tu código. Y a partir de los proyectos que puedes utilizar puntos funcionales, puedes tú sacar la dimensión del proyecto. Varias instancias del gobierno federal te piden que utilices estimaciones COSMIC tanto para la licitación como para las estimaciones. Creo que sí lo usa PSP, Roger, no me acuerdo. Sí, de hecho lo que tú tienes al final es sacar estadísticas respecto a tu cadencia y a tu velocidad de desarrollo. Y entonces volvemos al tema de ágil. Pero al final de cuentas tú tienes historias del código que has generado y en cuánto tiempo has tenido. Tienes un promedio de cómo van generando código tus equipos de trabajo. Y normalmente estas mediciones están en función de tu equipo de trabajo más lento. ¡Ay, la métrica de líneas de código! No, esa es horrible, Roger. Esa es horrorosa, no sirve. Y aún así la siguen pidiendo. Es horrible porque al final de cuentas, ¿quieres líneas de código? Bueno, pues te echo un chorro de comentarios. No es posible. ¿De cuántas líneas de código por día se avienta un desarrollador? Por favor, eso es. De hecho, esa es la pregunta del millón, Roger. Al final de cuentas, hay muchas maneras de estimar. Si tú ya conoces bien a tu equipo, si ya tienes cadencia y bien definida la velocidad, puedes utilizar los poker points, que se utilizan sobre todo para hacer eh, para definir los sprints cuando utilizas metodologías ágiles. ¿Cuál es el problema de los poker points? Que necesitas una de dos, o métricas parecidas a Cosmic, o lo que se conoce como opinión de experto. Y entonces tú vas a decir, este proyecto es de cierto tamaño y por cierto, y los proyectos de cierto tamaño nos cuestan tantas horas de realizar. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Es un concepto básico de Scrum. Timing Poker, aquí está. Entonces ustedes van a tener una serie de cartas, normalmente utiliza la secuencia de Fibonacci, en donde ustedes van a dimensionar un proyecto por su complejidad a partir de la experiencia previa. Eso es lo más común. Y al final de cuentas, dependiendo de su velocidad y de la cadencia de su equipo, ustedes van a sacar un estimado a partir del histórico de horas que ustedes tienen para sus equipos. O pueden utilizar Cosmic y entonces lo que van a utilizar son los puntos de función. Que es una metodología en donde está Cosmic. Esta es la que está pidiendo el gobierno federal normalmente para grandes proyectos. Sí, algo así. Sí, puntos por función, efectivamente, Gerardo. Entonces, de eso se trata. Al final de cuentas, todo esto vienen estas pruebas de las UATs. Y las UATs normalmente están muy relacionadas con la factura. Y todo esto que les acabo de comentar, de que tienen que tener el code SMEL y de que entonces van a tener además ¿cómo se llama? Del sistema de análisis estático, un sistema de análisis dinámico para seguridad, donde ustedes tienen, por ejemplo, un Tiger Team o tienen al Blue Red Team para trabajar y entonces les hace un análisis de vulnerabilidades. Y entonces además le tienen que meter el Nessus o alguna de esas herramientas. Y al final de cuentas tienen que sacar aquellos valores que están aceptables para el cliente. Esas son las SWATs.
Y bueno, dependiendo de su naturaleza, tenemos pruebas de caja blanca, en donde nosotros tenemos el código. Normalmente estas pruebas las hacen los desarrolladores. Y tenemos las pruebas de caja negra, en donde solamente tenemos las interfaces y no conocemos cómo están implementadas. Estas las hacen los testers. Ok, no está en el Git que clonaste. ¿Cuál Git? Bueno, ahorita lo platicamos. Y junto con estas tenemos las pruebas de interfaz. Nosotros vamos a hacer en este curso, vamos a hacer pruebas unitarias, bueno, pues vamos a utilizar mocks, vamos a utilizar stops, vamos a trabajar con cobertura de código y vamos a automatizar estas pruebas. Además, vamos a llegar a una prueba básica de integración, vamos a utilizar Jenkins y vamos a probar interfaz web y vamos a probar interfaces del API. Ah, sí, no, lo acabo de escribir, sí, efectivamente, Brian. Yo actualizo normalmente después de la clase los repositorios, entonces ya para mañana seguramente van a estar. Y bueno, tenemos estas, nada más son las funcionales. Tenemos las no funcionales, que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con un concepto que ya también me tiene un poquito molesto, que se llama SRE por parte de Google, Site Reliability Engineering. Y el otro concepto tiene que ver, que seguramente Cristian tiene mucho que platicar sobre esto. Y entonces son pruebas muy especiales y me voy a apurar porque nada más nos quedan 20 minutos. Y yo esperaba tener 3 capítulos. Disculpen ustedes, me estoy retrasando. Pero a veces estos conceptos no están en libros o a veces no los explican como debe de ser y es la base de todo lo que sigue. Seguramente tienen un aumento de sueldo, entonces ya valió la pena estas 2 horas. Tenemos pruebas de rendimiento. ¿Cuántos recursos consume mi sistema? Eso es para empezar. Pruebas de seguridad, que bueno, al final de cuentas debería ser DevSecOps. Cuando hablamos de DevSecOps es porque se nos olvidó invitar desde un principio a la gente de seguridad. Ese fue el primer error de DevOps. Invitaron a todos, pero nunca se dieron cuenta de que tenían que meter al de seguridad a los equipos de trabajo. Sí, Jesús, eso es horrible. Luego tenemos pruebas de carga. Bueno, ya conozco el rendimiento. Vamos a colocarle un tipo de carga. Carga media, carga baja, carga estándar y una carga fuerte. Vamos a ver cómo se comporta con diversas cargas. Pruebas de fallo. Voy a llevar al sistema hasta el fallo y voy a ver cómo se comporta en este límite de fallo y qué pasa si ya empieza a tronar el sistema. ¿Cómo resiste el sistema? Estas pruebas de fallo pueden parecer iguales a las pruebas de recuperación ante desastres, pero aquí es cuando ya valió gorro todo. Pruebas de compatibilidad, al final de cuentas, ustedes van a tratar con Legacy. Seguramente se van a encontrar con un corporativo que todavía está utilizando COBOL y lo que se están mandando son cadenas de caracteres con pipes. Y ustedes están utilizando OpenAPI y están utilizando modelos y todo esto, y SAS les caen los pipes. Las destructivas son no funcionales, Gerardo. Pruebas de usabilidad. Bueno, estas ya saben, interfaz de usuario, experiencia de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas de escalabilidad. Estas son muy importantes, sobre todo cuando ustedes tienen startups. O cuando ustedes tienen, por ejemplo, negocios que tienen cierto tipo de carga estacional. ¡Ay, formato! ¡Ay, qué horror!
Estas pruebas me dicen qué tanto puede crecer mi sistema de manera orgánica, horizontal o vertical. Aquí es en donde normalmente ustedes van a tener a Kubernetes y van a tener Istio y el Service Mesh y todo este tipo de cosas. Y van a tener sus reglas de Google Cloud para ver cómo escalan dependiendo de ciertos criterios. Al final de cuentas lo tienen que probar. Pruebas de volumen son parecidas a la de carga. Carga tiene mucho que ver con los recursos y volumen con los usuarios concurrentes. Pruebas de estrés. Bueno, ya sé cuáles, ya conozco las cargas, pero vamos a dejar una carga media durante 2 semanas o una carga alta durante una semana. Vamos a ver cómo se degrada el servicio. Pruebas de mantenibilidad. Oye, fíjate que tengo que cambiar el tema de UTF-8 a UTF-16. Ah, sí, pues entonces tienes que aventarte un query y además la configuración está hardcodeada, así que no lo puedes hacer tan fácil. Oye, necesito cambiar el nombre el correo electrónico del administrador. Ah, sí, pues tienes que meterte a Linux, editar el archivo de texto que tienes aquí y cifrarlo. Es una pésima mantenibilidad. Al final de cuentas, tienes que hacer el sistema que pueda ser utilizado correctamente tanto por el usuario como por el administrador. ¿Cómo le das mantenimiento? Pruebas de cumplimiento. Si ustedes tienen la Sarbanes-Oxley o la Ley de Protección de Datos Personales para Usuarios, tienen que checar de que no se les esté yendo información, de que los logs no estén dando datos personales, de que tienen que cumplir con ISO 27000. Por cierto, el año pasado me tocó ISO 27000, ISO 37000 y certificación de CMMI 5. Pasamos todas. Pruebas de eficiencia. Bueno, una cosa es el rendimiento y otra cosa es la eficiencia. ¿Cómo le puedo hacer para no gastar tanto en máquinas virtuales? ¿Por qué me está llegando este cuentón de AWS? Y vamos a ver si lo podemos mejorar. Pruebas de confiabilidad. Y aquí es en donde tiene mucho que ver el famoso CRE. Oye, ¿qué pasa si de repente bajo una zona? ¿Qué pasa si de repente tiro la base de datos? ¿Qué pasa si de repente meto una carga durísima y al mismo tiempo estoy en un proceso de respaldo? ¿Qué pasa si? ¿Qué tan confiable es mi sistema? Pruebas de resistencia, si ya son ganas de estar fregando al sistema, que también tiene que ver con SRE. Y bueno, todos sabemos que va a tronar algo, nos van a vulnerar. Pruebas de recuperación ante desastres. Seguramente el año pasado recibieron, si ustedes tenían OVH en Europa, el correo que decía, oigan, se incendió nuestro data center, por favor, echen a andar su DRP. Pruebas de localización. Si yo voy a entrar al portal de HSBC y estoy en Estados Unidos, tengo que entrar al portal de HSBC en México, de HSBC en México. Si yo estoy en China, mi portal tiene que utilizar caracteres occidentales. Localización es dónde me encuentro geográficamente, e internacionalización es como ajusto el sistema para los caracteres y los estándares de diversos países. Estas son las principales pruebas. Van a encontrar mucha bibliografía con diversos tipos de pruebas. Esta es la fuente que yo utilicé. Y a veces los criterios cambian, pero son el mayor número de pruebas que encontré y me gustaron bastante. Ahora, y esto es también importante, si ustedes quieren dedicarse a esto, y con esto terminamos, digo, ya esperaba 3 capítulos, pero bueno, creo que fue muy revelador. De hecho, pues les estoy pasando muchísimo conocimiento que a la mala tuve que aprender. Existe un examen que es el ISTQB. Si ustedes quieren
conseguir trabajo como tester, ISTQB, ASTQB, IQVBA, que es para Business Analyst. Este es el estándar para certificación de exámenes, de testers. Entonces los voy a pasar en el chat. Sí, Kanban está muy bonito. Ya hay muchísima documentación sobre Kanban. Ay, Héctor, eso sí está horrible. Entonces, bueno, me quedan 10 minutos. Espero que haya quedado claro. Yo esperaba aventarme una hora con esto, pero la verdad, no tiene caso que yo les enseñe técnicas y les enseñe código y les enseñe este tipo de cosas si no entendemos la importancia de lo que estamos haciendo. Este es uno de los cursos, por eso les decía que no me había gustado la primera vez que lo di. Este es un curso muy importante. Este es el curso en el que deciden si nos pagan o no. Y nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas para demostrar de que nuestro software está bien hecho. Si no entendemos estos conceptos básicos y todas estas grandes diferencias entre las diversas pruebas y el porqué de las cosas, nos van a llevar al baile. No está tan cara la certificación, creo que está en $100, Jesús, déjame averiguar. De hecho, después de las de Cloud, voy a tomar una de Safe y luego seguramente una de la STQB. En toda mi vida nunca me había certificado, tengo 49 años y nunca me había certificado, pero pues ahorita estos papelitos se están volviendo muy valiosos para mi línea de trabajo. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, terminamos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Y déjenme detener la grabación y asegurarme de que se detiene la grabación.